Bueno, con más de la entrevista con el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, le hice notar que al inicio del pontificado de Benedicto XVI, él tomó algunas normas. Una de ellas fue que solo recibiría en encuentros privados a jefes de Estado, y otra fue que el Papa ya no beatificaría, que ya no presidiría celebraciones de beatificación. Y yo siempre me hice la pregunta, ¿y qué sucederá cuando tenga que beatificar a Juan Pablo II? Una posibilidad que yo veía sería que nombrara delegado para esto a Stanislaw Dziwisz, ahora arzobispo de Cracovia. Vi la posibilidad de que fuese beatificado en Polonia, ¿no? Pero ahora entonces todo se cuadra. Y le dije al nuncio, Monseñor Christophe Pierre, sobre esto, y le hice notar que el Papa, el mismo Papa Benedicto XVI, tuvo que pasar por encima de esta norma cuando beatificó al cardenal Newman apenas a finales de 2010 en su viaje al Reino Unido, y que ahora también haría una segunda excepción para beatificar a Juan Pablo II. Comentando sobre esto, pues él me respondió lo siguiente. Yo pienso que, bueno, el Papa tiene todo el derecho, ¿no? Pero yo pienso que eso es muy significativo, ¿no? Eso nos dice mucho sobre la relación que él ha tenido con el Papa Juan Pablo II, ¿no? El cardenal Ratzinger fue uno de los colaboradores más cercanos del Papa. Yo pienso que no podemos explicar y comprender en profundidad todo el sentido del pontificado de Juan Pablo II sin el cardenal Ratzinger, ¿no? que fue su sucesor. Él lo ayudó particularmente a ser la persona que hacer un discernimiento sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Usted sabe que el papel de la Iglesia es de ser signo, sacramento de la presencia de Dios dentro de la realidad humana. Y todos nosotros, obispos, sacerdotes, laicos, y sobre todo el Santo Padre, tiene como función, papel principal, de discernir lo que está pasando en el mundo para reconocer precisamente la presencia de Dios y ayudar a los hombres y las mujeres de todos los tiempos a caminar hacia Dios. Eso es el papel de la Iglesia, ¿no? Y entonces el cardenal Ratzinger, en mi opinión, fue la persona que más ayudó al Papa a analizar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y ciertamente lo ayudó a ejercer su función, ¿no? de Papa, pero a la luz de las análisis que el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, hacía. Ciertamente el carisma del cardenal Ratzinger se ha demostrado en su pontificado actual, cuando vemos cómo él nos ayuda a nosotros también a leer los signos de los tiempos y a responder con el Evangelio a estos signos para poder anunciar el Evangelio en el contexto de hoy. Y yo pienso que hay una complementariedad, y por eso me parece que el Papa actual se ha sentido como el deber de celebrar la beatificación de su predecesor, como lo ha hecho por el cardenal Newman, que fue también una fuente de inspiración en toda su vida, ¿no? Pues sí, el Papa es el Papa y tiene todo el derecho, y si él quiere pasar por encima de algo que había dicho, pues lo hace. Y si beatificó al cardenal Newman, ¿cómo no ha de beatificar a Juan Pablo II, de quien también ahora Benedicto XVI ha dicho en varias ocasiones que sigue sintiendo su presencia? Juan Pablo II, un hombre con una gran formación filosófica. Joseph Ratzinger, con una gran formación teológica, un gran teólogo, Joseph Ratzinger. ¿Acaso habrían sido los dos la mancuerna filosófico-teológica, antropológica también, que el mundo y la Iglesia necesitaban para salir del siglo XX y entrar al XXI, salir del segundo milenio y entrar al tercer milenio? Así se lo dije al nuncio y me dijo esto. Yo pienso que sí. Yo pienso que se dice que el Papa Juan Pablo era más un filósofo que un teólogo, pero él era también teólogo.
Y el actual Papa es más teólogo que filósofo, pero es también un filósofo. Es decir, que uno no puede ser teólogo sin ser filósofo, pero la teología siempre es encarnada en una cultura, para comprender la cultura y anunciar la palabra de Dios dentro del contexto de la cultura. Pero hay personas más especializadas en un aspecto o el otro. Ciertamente los dos se complementaron. Ahora, podremos imaginar que del pontificado de Juan Pablo II, que fueron casi 26 años, 25 años fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe el cardenal Joseph Ratzinger. Así que, ¿cuántas reuniones no habrán sostenido juntos Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI? Vamos, su interacción ha de haber sido muy frecuente. Esto me hace pensar en que, seguro, Benedicto XVI extraña mucho a su antecesor, pero que no sea yo quien lo diga. Mire cómo en el año 2005 Benedicto XVI dijo: sigo sintiendo de diversas formas la presencia de Juan Pablo II. Al principio, hablando de la herencia del Papa, había olvidado hablar de los muchos documentos que nos dejó. 14 encíclicas, muchas cartas pastorales y tantos otros. Y todo esto representa un patrimonio riquísimo que aún no se ha asimilado bastante en la Iglesia. Justamente, yo considero como una misión mía, esencial y personal, el no emanar tantos documentos, sino actuar de manera que esos documentos se asimilen, porque son un tesoro riquísimo, son la auténtica interpretación del Vaticano II. Sabemos que el Papa era el hombre del concilio, que había asimilado el espíritu y la letra del concilio, y que con estos textos nos hace comprender lo que quería y lo que no quería el concilio. Verdaderamente nos ayuda a ser la Iglesia del tiempo presente y del futuro. El Papa siempre está cerca de mí por medio de sus textos. Le escucho y le veo hablar. Y puedo estar en diálogo continuo con el Santo Padre porque siempre habla conmigo con estas palabras. Conozco también el origen de muchos textos. Recuerdo los diálogos que tuvimos sobre uno u otro texto. Puedo continuar el diálogo con el Santo Padre. Naturalmente, esta cercanía mediante las palabras no es solo una cercanía con los documentos, sino con la persona. A través de estos textos, siento al mismo Papa. Un hombre que va al Señor no se aleja. Cada vez más siento que un hombre que va al Señor está aún más cerca y siento que desde el Señor está cerca de mí. En cuanto que yo estoy cerca del Señor, estoy cerca del Papa y Él ora y me ayuda a estar cerca de Dios. E intento entrar en una atmósfera de oración, de amor al Señor, de amor a la Virgen, y me confío a sus oraciones. Existe así un diálogo permanente y también un estar cerca de una manera nueva, pero también de un modo muy profundo. Pues sí, y pues yo también he de decirlo, en varias veces he pedido la ayuda a Juan Pablo II. Santo Padre, ayúdame con esto, ¿no? Con este trabajo que uno trata de hacer y que él conoció personalmente y del que estuvo tan contento. Recuerdo alguna vez que fuimos a Roma, le llevamos unas grabaciones de programas que sobre él y Polonia habíamos hecho, hace ya casi 10 años. Así que hay que pedirle al Papa Juan Pablo II. Además se va a requerir otro milagro para la canonización. Oigan, otro tema, ¿se fijó usted qué bien está el Papa Benedicto XVI? ¿Cómo lo veíamos en esa entrevista del año 2005? Y ahora, más de 5 años después, Benedicto XVI, puedo decir, está igualito. Parece que el tiempo no ha pasado por él. Y esto es una alegría ver que el Papa se conserva tan bien y que está fuerte, ¿no? Benedicto XVI. Bueno,
Con esto terminamos por ahora este programa. Es apenas la primera parte. Tenemos mucho más que mostrarle de Juan Pablo II, mucho más que recordar. Tenemos más que hablarle sobre su beatificación y tengo también todavía mucho más que entregarle de esa plática tan amena que tuve el gusto de sostener con el nuncio de su santidad en México, Monseñor Christophe Pierre, con quien también hablé sobre el pontificado de Benedicto XVI. Le pregunté sobre el tema tan necesario de la libertad religiosa en el mundo y, por supuesto, en México. Así que le invito a que nos acompañe el próximo domingo en Más de la Libertad de Creer y en el segundo programa especial dedicado a Juan Pablo II con la feliz noticia de su inminente beatificación, que será, le recuerdo, el segundo domingo de Pascua de este año 2011, el domingo de la misericordia de Dios, el domingo 1 de mayo. Por supuesto que estaremos aquí dándole los detalles más adelante, le presentaremos también parte de la celebración y el momento en que el Papa proclame beato a Juan Pablo II. Así que hacemos una pausa de una semana. El próximo domingo más de este programa. Muchas gracias a nombre de mis compañeros, la producción de La Libertad de Creer y el staff de Canal 34 TV Mexiquense. Feliz semana, gracias. Un hombre venido de un mundo lejano recuerdan sus ojos los campos de grano. El viento de Auschwitz en su corazón, mientras escribía poesías de amor, amor que nace desde el alma de un hombre, por todos los hombres. Un hombre venido de un mundo lejano.